Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando y comenzamos con el trabajo, Escorpio. Ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Escorpio, y el trabajo. Hay algo que se pone en su lugar dentro del trabajo, algo que estaba muy inestable, dice, o que tú encuentras una estabilidad dentro del trabajo, Escorpio, como que antes tenías dudas de seguir o no, dice como que ahora lo tendrías claro. Escorpio, que no estáis trabajando, te veo al lado de una persona conocida tuya, una persona amistad, haciendo algún trabajo, pero no hay una formalidad. Escorpio, que tenéis un negocio, hay una salida de dinero, que esto estaba pendiente. Dice, como que llega esa notificación, se tiene que subsanar algo y a partir de ahí tú podrías ya realizar los cambios que quieres. Vamos a seguimos, Escorpio. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Escorpio, y tu economía. Hay una situación ahora que dice, se puede perder un dinero, ¿no? Puede salir un dinero. Se está muy a la expectativa de esto. A ver, yo veo una salida de dinero por un lado. Pero esta salida de dinero que yo veo por un lado es como que tiene un proceso, ¿no? Después. Y hablan como de que, digamos que esto sería recuperable de cara a futuro, Escorpio. Lo que estáis esperando, algún tema económico relacionado con hijos, dice, está aún en proceso, hay que esperar un poco, ¿vale? Vamos a seguimos, Escorpio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteritos. ¿Esperas algo? Dice, estás esperando algo de una situación, de una celebración o de una reunión. Entonces me da a entender que hay alguien ya en tu vida y como que tú en esta reunión o celebración como que esperas algo. Vamos a confirmarlo. Vamos a ver, Escorpio, solteros. ¿Esperas algo de una persona que tenéis algo en común? De trabajo podría ser o algo así. Y sí, puede haber algo, Escorpio, pero dicen que no es la persona indicada para ti. ¿Que puede pasar algo este día? Por supuesto que sí. Las comunicaciones serán muy, ¿cómo te digo? Morbosas, ¿vale? Morbosas es la palabra. Puede pasar algo más, ¿sí? Dicen, pero no es la persona de tu vida. Por destino tiene que aparecer otra persona en tu vida mayor que esta persona que estamos viendo aquí a día de hoy. Pero bueno, esto es lo que va a pasar a día de hoy, dentro de muy poco. Alguien que ha estado muy inestable en cuanto a dar pasos o no, ha habido mucho tonteo. Dice, en una reunión o en, sí, algo así, como que esta persona se lanza y pasa algo más entre vosotros. Vamos a seguimos. Escorpio, que estáis solteros.
Me puedo equivocar, ¿eh? Pero bueno, yo te lo voy a decir todo lo que veo. Dice, si se iniciara algo entre vosotros, tendría una duración de 4 meses, esta historia. Pero también te digo que yo me puedo equivocar, Escorpio, ¿bien? De 4 meses aproximadamente. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Si esta persona no ha aparecido, aparecerá, o sea que esto va a pasar, ¿eh? Y aquí confirman como que sí, que en un futuro se tendrían que tomar decisiones ante esta historia. Y otra persona que sí me sale que esta segunda persona, como ha salido antes, y decían las cartas, cuidado porque esta no es la persona que está en tu destino. Esta persona que está en tu destino sí es para una relación estable, ¿vale? Pero parece ser que tienes que vivir esto para llegar hacia esa persona. O sea, dicen, el vivir esta historia de hoy, a día de hoy, dice, lo único que puede pasar es alargar un poco, no mucho, porque parece ser que es necesario que vivas esta historia de hoy día. Dice lo que te espera en un futuro. Porque mira, con esta persona de a día de hoy, vamos a hablar de la de a día de hoy, la que va a pasar algo entre vosotros, que está muy bien lo que vais a vivir y demás, pero es una persona que nunca tiene claro qué es lo que quiere, o sea, nunca te va a dejar claro cuál es el lugar que tú ocupas en su vida. Esa es la falta de claridad que yo veo aquí, Escorpio. Ya me contaréis, vamos a seguir, seguimos. Escorpio, estáis solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Quién de los dos cae en victimismo aquí? Dice, hay uno de los dos que cae siempre en el victimismo. Pueden ser llamadas de atención perfectamente esto, ¿eh? Y no se va bien por aquí, ¿eh? Tengo que decirlo. Igual que digo una cosa, digo la otra. Es una manera de ser, pero que no se va bien. Vamos a ver el por qué dicen esto. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Hay un parón en vuestra historia, pero esto no quiere decir un parón de cada uno por su lado, no. Hay como una especie de estancamiento, como que algunas cosas cambian y tenemos la sensación de que es un estancamiento. Y esto hace que una de las partes se inestabilice y quiera llamar un poco más la atención. Como ha habido un cambio, no se obtienen los resultados de cuando antes se llamaba la atención. Entonces esto sí es peligroso aquí. Por eso decían ante las cartas que no era un buen camino. Bien, o sea, antes se hacían las mismas llamadas de atención, pero se obtenía otro tipo de resultados. Ahora, al haber este cambio, dice, hay llamadas de atención, pero no se obtiene el mismo resultado, o no se ve así. Y esto, digamos, genera en uno de los dos pues una inestabilidad. Incluso podría haber discusiones entre vosotros por esto. Bien, es que claro, antes se ejercía un control. A ver que yo te explico. No es un control como que te están controlando o estás controlando a la pareja, no.
había más acceso, parece ser. Sí, como más acceso, como que os veo más juntos antes. Vamos a ver qué más. Para otros de vosotros tengo que decir que vais a recibir noticias que tranquilizan a uno de los dos. Dice, vendrán unas noticias que tienen que ver con... que vienen de fuera, que tienen que ver con el exterior, dice que tranquilizan y que dan paso a una nueva etapa de vuestra vida. Esto para gran parte de vosotros también, sobre todo los que no estáis casados oficialmente. Yo este control que he visto, lo achaco más a las personas que estáis como de novios. Bien, lo tengo que decir, como de novios. Los que estáis casados oficialmente, yo aquí tengo que decir, vienen noticias también, se acercan noticias, son muy positivas para vosotros y dice, vais a hacer algo juntos, aparte de vuestro casamiento que tenéis ya, dice, vais a hacer algo juntos que es muy bueno para los dos. Que es muy bueno para los dos. En la parte económica, los que estáis casados, dice, hay cierto miedo en la parte económica. Hay una incertidumbre. Vamos a seguir. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver qué más. Referente a lo primero que hemos hablado en la tirada, el tema control, el tema del victimismo y demás, dice, será una de las últimas situaciones que se darán de esta forma. ¿Por qué? Porque esta vez será como más potente, como por así decirlo, y se pondrá a tomar decisiones. O sea que si esto no cambia, que yo veo que va a cambiar, porque esa parte que entra en victimismo se va a dar cuenta de la situación, pero si no cambia, podría haber un alejamiento más rotundo. Entonces, al darse cuenta esa parte que podría perder mucho, dice, hay un cambio rotundo después. Y hay decisiones a tomar en cuanto a la relación, que fortalecerían la relación de cara a futuro, esa decisión tomada, ¿eh? Bien. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. ¿Qué es lo que hay detrás de qué? ¿Qué hay detrás de qué? ¿Qué tiene que haber? ¿Tiene que haber algo? ¿Tiene que haber algo detrás de una acción? No tiene por qué. Ese es el mensaje que te dan. Ese es el mensaje que te dan, Escorpio. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Escorpio, con tu salud. No te me vayas, sé que te voy a dar otro mensaje. Escorpio, el sistema nervioso se me está marcando mucho para las mujeres, Escorpio. Yo diría que le prestéis atención al tema de los ovarios y el útero. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje general.
Tu mensaje general, Escorpio, te dice, no tergiverses, no le des la vuelta a las situaciones. Si pasa algo positivo en tu vida después de algo negativo, olvídate de lo negativo. No digas, ya, pero es que... Déjate el pero, Escorpio, eso es lo que te dicen aquí. Quédate con lo positivo, Escorpio. Te voy a dar un número, Escorpio, el número 45 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.